Pleno ordinario del mes de febrero, un pleno en el que hay un montón de temas, pero marcado por la cercanía de una fecha. El sábado de la semana que viene, justo después de Carnaval, se celebra el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Sí. Nosotros hemos firmado esta declaración institucional porque en términos generales estamos muy de acuerdo con la declaración institucional, aunque nos parece insuficiente. Nos parece insuficiente porque esta dice algunas cosas, pero luego no promueve realmente que haya acciones que vayan a fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres. Lo que nos sorprende es que el PP lo haya firmado porque todo lo que no cumple con nada de lo que dicen. O sea, de hecho, la declaración institucional dice que hay que estar a favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres sin tener en cuenta distinción de origen, edad, etnia, etcétera, pero luego cuando todo lo que tiene que ver con las mujeres trans, eso ya lo obvia, eso ya no entra dentro de esta condición o de este paquete de condiciones. Dicen que los derechos de integración y protección social, pero luego en realidad no favorecen los servicios de calidad porque los privatizan. Hablan de que tiene que haber colaboración en las administraciones, pero luego cuando nosotros proponemos un plan regional contra la violencia machista en la Comunidad de Madrid, votan en contra. La declaración institucional habla de lo crucial que es la formación para evitar la violencia, y cuando nosotros promovemos que haya talleres afectivo sexual desde tempranas edades, desde la primaria, para que poder evitar realmente cualquier tipo de abuso, votan en contra. Entonces les interesa el batch cooking, les interesa estos talleres que hacen de autodefensa promocionados por hombres, en los que solamente se habla de una autodefensa física, cuando en realidad todas las mujeres que hemos sufrido violencia sabemos que muchas veces tienen que ver con aspectos psicológicos, tiene que ver con esa asertividad que nosotros tenemos que concienciarnos y tenemos que ser capaces de ser suficientemente asertivas, y de eso absolutamente nada, con lo cual nosotros vamos a votar a favor, pero ellos votan a favor, pero luego no hacen nada a favor de ello. Un pleno de febrero en el que la primera noticia llegaba fuera del orden del día. Por primera vez, en muchísimo tiempo, casi desde los tiempos de Telecorredor, la emisión del pleno del Ayuntamiento de Torrejón ha tenido una cierta calidad. Se han instalado nuevas cámaras para seguir el pleno. Sí. Increíblemente tenemos más micrófonos y más cámaras, y esto no sé si va a favorecer realmente la transparencia, porque todos sabemos que cuando se producen conflictos, cuando se producen insultos, cortan el audio y entonces no se puede escuchar lo que nos han dicho, así que esperemos desde luego que mejore la transparencia. Entramos ya en los temas potentes. El primero llegaba en el turno de ruegos y preguntas. Concretamente se hablaba de la tala de árboles en el recinto ferial para ampliarlo. Se ha hablado de 5, con lo cual intuyo que deben ser los que están justo detrás de lo que hoy es el recinto de conciertos y antes de llegar a la Rosaleda. No solo con respecto a esa tala de árboles en el PP, todo lo que tenga que ver para mejorar los festejos lo va a hacer, aunque medioambientalmente esto sea una aberración. Va a cortar esos árboles, y lo mismo también ha talado en el antiguo Parque Ucrania. Ellos no tienen ningún remilgo ni ningún reparo en hacer cualquier cosa mala para el medio ambiente con tal de favorecer sus políticas de festejos. También se aprobaba la nueva canalización para el pabellón que se está construyendo en el recinto ferial. La nueva canalización para el pabellón que es... En el recinto de conciertos. El nuevo pabellón que están construyendo para cafetería y demás en el recinto ferial. El problema de todo esto va a ser que no hay espacio suficiente para estas 44.000 personas que ellos han dicho que van a meter en los conciertos, las cuales al menos 12.000 van a ser para personas fuera del municipio en venta, que se van a vender las entradas.
Por consiguiente, yo creo que es que no va a haber ese aforo, aunque ellos lo hayan admitido, y tememos no solo que estos macroeventos sean perjudiciales en términos de contaminación acústica o en términos de contaminación lumínica o etcétera, sino que realmente haya problemas de seguridad en el aforo y que no se vaya a permitir el acceso a Torrejoneros porque vaya a priorizarse la venta de las entradas y vaya a priorizarse la venta de las entradas a las personas no empadronadas para poder obtener ganancias de esos conciertos. Nosotros pensamos que con esto de los baños y demás se va a reducir el aforo, pero habrá que ver qué es lo que va a pasar. Todo esto viene en medio de la polémica y demás en torno al cobro de las entradas. Concretamente ya han explicado más o menos, ha salido del contrato, de qué es lo que pretenden hacer. Y la decisión, no sé si va a gustar a la gente, es privatizar la gestión de estas entradas. Sí, se va a privatizar la gestión de estas entradas porque de manera pública no es viable. O sea, es ilegal que el ayuntamiento haga una discriminación con respecto a otros municipios y que no se cobre un servicio a los empadronados de ese municipio y sí se cobre a los que no estén empadronados. Entonces, ¿cómo solventar esta situación de ilegalidad? Pues ceden este servicio, lo privatizan, se le dan un contrato a una empresa que va a ser la que interponga esas medidas, con lo cual ahí el ayuntamiento pues un poco dice, pues nosotros no tenemos nada que ver porque es la empresa la que hace esto. Pero es que además tampoco vamos a tener tanta ganancia porque el problema es que la empresa, este contrato, se va a comer la mitad del dinero que vamos a obtener de la ganancia de esas entregas. O sea, al final es siempre lo mismo, o sea, pagamos a nuestros amigotes todo lo que consideramos y los servicios públicos se ven mermados. A pesar de lo dicho por el gobierno local, parece ser que este modelo no se queda solo en las entradas para las fiestas, sino para todo el Summerfest. Están previstos 6 conciertos de pago. Exactamente, están previstos 6 conciertos de pago. No solamente va a ser para las fiestas populares, sino que también pues, para el Urban Festival, para todo lo que tiene que ver con los conciertos en Torrejón. Y precisamente hablando del Urban Festival, salía también dentro de una de las mociones de esta primera parte de gestión, concretamente la aprobación de un expediente de modificación de créditos. El $500.000 que se ahorran, intuyo que es del contrato con Mariano Light, porque es iluminación navideña, pasa a conciertos de la Semana de la Juventud. Sí, ellos dicen que, bueno, que ya no es necesario este contrato porque ya lo han renovado, etcétera. Pero aquí es que lo importante en esta cuestión es que estamos hablando de €500.000 que tienen que ver con festejos, pero que no están en la partida de festejos. Este €500.000 está incluido en la alumbrado público, como si las luces de Navidad tuvieran que ver con las farolas que están en tu calle. Debería incluirse en festejos, pero no se incluye. ¿Por qué? Pues porque no queremos engordar esa partida presupuestaria y lo escondemos en otro lado. Y este €500.000 va a destinarse también a festejos. Lo que pasa es que, claro, tampoco va a estar dentro de la partida de festejos, va a estar dentro de la Concejalía de Juventud. Pero además en una partida presupuestaria que tiene que ver con aulas abiertas y naturaleza y formación de juventud. Y es como, pero de verdad, vamos a utilizar €500.000 que tenía que ver con la juventud, que tenía que ver con la formación, que tenía que ver con estas aulas abiertas y de naturaleza, lo vamos a invertir en conciertos. A mí no me parece mal, en principio, que haya conciertos para jóvenes, para mayores. A mí me parece estupendo que la ciudadanía pueda disfrutar de los conciertos. El problema que hay aquí es que ellos esconden el dinero de las partidas presupuestarias. El problema que hay aquí es que ellos entregan un presupuesto que se engalonan diciendo este presupuesto es maravilloso, este presupuesto es social, y a la hora de la verdad luego hacen modificaciones de crédito para que este presupuesto no se ejecute como se debería ejecutar. Y ese es el problema. Nosotros estamos a favor de los conciertos, pero estamos en contra de que se ejecuten de mala manera los presupuestos. Ordenanzas fiscales. En el orden del día venía una aprobación inicial de modificación de ordenanzas fiscales, así en genérico, que no se sabía muy bien qué es lo que contenía, y lo que contenía era potente.
Además de la nueva tasa de incendios y una modificación de la plusvalía, se aprobaba una bonificación del 95% en el ICIO para las obras de la Ciudad Deportiva de la Federación de Fútbol de Madrid. El problema con esto, que es que por eso hemos votado que no, porque se han unido las tres ordenanzas en un mismo paquete y entonces no las podíamos votar por separado. Si votabas tú a favor de una, incluía votar a favor de todas, no se podían separar. Nosotros pedimos en la comisión informativa que se separaran, pero sin éxito porque no conseguimos que lo hicieran. Esto lo hacen a posta, el equipo de gobierno son políticos expertos en el arte de la manipulación y lo hacen adrede. ¿Para qué? Para que luego poder sacar un titular diciendo tal partido ha votado en contra de esto, y entonces así es como manipulan informativamente a la gente. Nosotros de lo que estamos en contra es de que no se le perdone ni un euro a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía nada, tiene que pagar todos sus impuestos. No solo tiene que pagar todos sus impuestos, sino que se le han subido los impuestos, porque ahora hay un tasazo de basura de 180 euros que van a tener que pagar todos, prácticamente sin excepción. Porque para que haya una excepción, tienen que estar todos los miembros de la familia en paro, han tenido que estar todo el año sin trabajar, tienes que ser prácticamente indigente para poder estar exento de esto. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace la Federación Madrileña de Fútbol? Nada, decir, vamos a poner el campo allí, vamos a jugar ahí al fútbol, vamos a poner el campo allí, te vamos a dejar las horas que a nosotros nos convenga para que juegues al fútbol tú, y a cambio vamos a estar exentos de todos los tipos de impuestos. Que es lo mismo que hace Ayuso en la Comunidad de Madrid, eximirle de los impuestos a los ricos y perjudicar a los pobres. Más sobre economía, en este pleno también se hablaba, venía la aprobación del plan de ajuste, de la dación de cuentas del cuarto trimestre, el cierre del año. ¿Cómo ha terminado 2024? Pues ha terminado 2024 como nosotros esperábamos. En primer lugar, lo del tema del plan de ajuste es una vergüenza, porque que nosotros tengamos que seguir estando sometidos a un plan de ajuste por el Ministerio de Hacienda es una vergüenza. Ningún municipio de alrededor lo está. Es que, ¿por qué? Pues porque no pagábamos nuestras deudas hasta que no nos ha quedado más remedio. Eso en primer lugar, pero es que en segundo lugar, si nos atenemos al seguimiento presupuestario, no se ejecutan todas las partidas. En ayudas sociales no se ha ejecutado ni el 50%, pero en igualdad tampoco, porque al final hacen sus estrategias para pasar el dinero de unas partidas a otras para poder seguir pagando los festejos y los conciertos. Si no, ¿de qué? O sea, si no, ¿cómo es posible que no tengan capacidad los municipios colindantes para semejantes actuaciones y nosotros sí? ¿Cuál es este milagro económico del Partido Popular? Urbanismo, el polígono Casablanca. Un mes después de la disolución de la Junta de Compensación, no sé si os habéis enterado, se ha disuelto la Junta de Compensación, se aprueba una modificación de 2 parcelas que en principio iban a servir para un proyecto y al no ponerse en marcha ese proyecto vuelven a la calificación original, es decir, suelo terciario para las dos, que además son paralelas a una de las entradas al polígono. Y además en la comisión informativa nos dijeron que se iban a igualar en términos de edificabilidad, o sea, para que fueran parcelas iguales. En principio nosotros nos hemos abstenido porque no estamos en desacuerdo. Nosotros lo que quisiéramos es tener más información sobre a qué se va a dedicar o qué es lo que se va a plantear allí, pero como quiera que todo el mundo sabe que nos enteramos los últimos de las cosas y que la opacidad informativa de este ayuntamiento es total, pues no podemos ni votar a favor ni votar en contra porque no sabemos realmente qué es lo que se va a hacer allí. Más cosas, ordenanza del ruido. El gobierno local traía una modificación que se transformaba durante el propio pleno con una enmienda in voce. En concreto, tenía 2 partes. Incluir la Plaza de España en la zona saturada de ruidos, es decir, que hasta más allá de las 12 de la noche no se pudiese emitir ruido a más de determinada frecuencia, no sé cuál es el baremo, y incluir en el catálogo de establecimientos ruidosos los bazares,
Nosotros estamos a favor de la Agenda 2030. Nosotros estamos muy a favor de que la gente pueda dormir plácidamente en sus casas sin que haya ruido en las plazas a altas horas de la noche. De lo que estamos en contra es de que hay algunas zonas que parece ser que esas sí que están como súper medidas con el tema de los bazares, el tema de la revista, lo hemos dicho, no tenían ningún tipo de sentido, y sin embargo otras sí, parece ser que están ahí como súper metidos y tal. Entonces, en principio, con tal de que haya de verdad una buena armonía, de que no haya contaminación acústica, vamos a votar a favor, pero es lo que le hemos dicho. Lo que no tiene ningún sentido es que se vote a favor de esto, pero que luego organices macroeventos todo el tiempo en el que haya muchísimo ruido, en el que se supere todo esto. Así que vamos a estar muy vigilantes de que luego el ayuntamiento cumpla con esta normativa con respecto a los ruidos, porque podría ser que ellos hayan votado a favor de esto, pero que luego en los macroeventos que ellos hacen no lo cumplan. Sería gracioso que todos tuviéramos que cumplir con las leyes, pero el ayuntamiento no. Esta ordenanza se transformaba durante el pleno a través de una enmienda in voce, que incluía una de las peticiones de la oposición, incluir también los cafés espectáculo. Porque es que eso se retiraron el año pasado, y lo que no entendemos es por qué se incluyen los bazares y las tiendas que venden juguetes y no se incluyen los cafés espectáculo. Más cosas, el grupo mixto Más Madrid presentaba una moción sobre el León Felipe y sin embargo la retiraba justo antes del pleno. Sí, la hemos retirado porque la moción tenía que ver con las infraestructuras del León Felipe, porque nos constaba que diversos docentes y que diversas madres se han quejado de varias cosas, del suelo, que hay baldosas rotas, de la valla que está llena de óxido, que no está pintada, que está llena de óxido, pero que incluso tiene agujeros en la propia valla donde pues muchos niños se han enganchado, porque se sientan en el pollete y se han enganchado las cazadoras, etcétera. A nosotros nos constaba eso y sin embargo, como no había consenso con la comunidad educativa, porque el director se ha puesto en contra de que nosotros presentáramos esta moción, se ha puesto en contra diciendo que nosotros no teníamos ningún derecho a decir que estas infraestructuras eran necesarias. Se ha puesto en contra de que, digamos, que se pinte y se remodele la valla, que se inste a la Comunidad de Madrid para que inste y remodele la valla. Se ha puesto en contra también de que nosotros podamos pedir que haya más apoyos educativos para los talleres, y de que la secundaria entre dentro del Consejo de Educación. Pues como quiera que ahí se ha puesto en contra, pues supongo que tendrá esto que dirimirse en otros espacios y a ver qué opina el claustro educativo y las madres. El problema es que ese centro no tiene AMPA. Entonces, claro, pues, o por lo menos no hemos encontrado ningún dato de ese AMPA. Hemos llamado por teléfono, no contesta nadie, tampoco hemos visto ningún correo. Entonces las madres pues no saben a quién poder acudir y acudieron a nosotros. Una moción sobre educación que llegaba al pleno 3 días después de la concentración en Madrid. Evidentemente nosotros lo que queríamos era favorecer la formación profesional en el resto de los centros de nuestro municipio, y esa era nuestra idea, porque nosotros queremos que mejore la formación profesional, está dentro de del programa con el que nosotros nos presentamos. Nosotros nos presentamos para que hubiera un nuevo centro de formación profesional en el municipio, con más plazas y más módulos. Pero bueno, si el director se opone a que haya más plazas y más módulos, pues esperamos que haya un mayor consenso en la comunidad educativa para que podamos planificar mejor la moción. También relacionado con esto, la moción llega sobre un instituto donde se da FP en medio de la enorme polémica que hay con los institutos, con la construcción de institutos de FP de la Comunidad de Madrid, incluyendo uno en Alcalá.
Sí, porque a la Comunidad de Madrid, a Ayuso en particular, lo que le interesa es la privatización de los servicios públicos y más de la educación. Entonces, nosotros estamos en contra de eso. Nosotros queremos favorecer la educación pública. Yo soy profesora y lo que más me interesa es favorecer la educación pública, que de hecho me metí al mundo de la política precisamente a eso. Yo no soy una experta en las urdes de la manipulación política como mis adversarios. Pero vamos a hacer todo lo posible, porque toda la ciudadanía tiene que hacer todo lo posible y nosotros arrimaremos el hombro para eso, para conseguir defender la educación pública, que es lo que nos están arrebatando. Palestina. El pasado jueves la plataforma por la paz en Palestina se reunía aquí en la plaza con una enorme bandera del país y el asunto llegaba a este pleno. La propuesta es exactamente la misma, 20.000 euros para la UNRWA. No ha salido adelante. No ha salido adelante y no lo podemos entender, porque con todo lo que está pasando en Gaza podrían haber hecho ese pequeño esfuerzo. De hecho, sí se hace para Ucrania, sí se hace para el pueblo saharaui y no entendemos por qué no se hace pues un pequeño esfuerzo para el tema de Gaza. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, nosotros hemos acudido, el ayuntamiento, el gobierno ha acudido a actos en favor de Ucrania, a favor de los saharauis, pero no acude a actos a favor de Palestina. Fíjense que nosotros hicimos un minuto de silencio en contra de lo que Ayuso dijo Hamas Madrid y nosotros hicimos un minuto en contra de eso, pero luego no hubo un minuto de silencio a favor de Palestina, ni ningún tipo de actividad tenía programada en la agenda del alcalde a favor de Palestina en el Día de Palestina. Y no es hasta que Más Madrid propone en pleno un ruego para que haya un minuto de silencio cuando a ellos ya se les cae la cara de vergüenza y admiten y aceptan este minuto de silencio. Entonces, de ahí, pues, Ayuso está con Netanyahu y en contra del gobierno. Entonces, yo creo que hay como ciertos intereses, posicionamientos ideológicos y políticos que han impedido que se apruebe esta moción, lo cual me parece mal, porque realmente la situación en Gaza es terrible y ojalá podamos conseguir que eso se solvente. Y de una guerra a otra, el pasado lunes se celebraba el tercer aniversario del inicio de la invasión de Ucrania y Torrejón lo celebraba con la inauguración de una escultura. Sí, la cuestión aquí es que, como he comentado antes, pues se ha cambiado este parque de Ucrania y han puesto en la zona colindante al centro cultural del parque, han puesto una escultura, ha habido un homenaje y nada, pues de verdad quisiéramos que todo esto que ahora está por venir, es todos estos trampistas, todos estos Mileis y tal, no perjudiquen más toda la zona que está habiendo en el este con Ucrania y ojalá pues todo esto acabe en buen término. Vivienda. El PSOE presentaba una moción en la que pedía unas cosas, pero luego tiene otras ramificaciones. En concreto, el PSOE pedía más viviendas de protección pública para personas vulnerables en Torrejón, pero en el debate salía la declaración de zona tensionada, como han pedido otros alcaldes de la comunidad. Sí, porque era uno de los acuerdos, lo de declarar Torrejón como zona tensionada. Nosotros fuimos los primeros en pedirlo, luego el PSOE también se sumó, ahora vuelven a hacer una moción que incluye, aparte de esto, otra serie de acuerdos, con lo cual estamos de acuerdo. Lo que pasa es que creemos que se pueden hacer más en todos los ámbitos. Especialmente el ayuntamiento puede hacer muchas cosas, como por ejemplo declarar Torrejón como zona tensionada, lo cual evitaría que al menos que los alquileres no siguieran aumentando, porque es una locura. O sea, no podemos tener alquileres de 1.000, 1.200 euros cuando eso es el sueldo mínimo interprofesional. Es que de esa manera los jóvenes, estamos expulsando a los jóvenes del municipio, porque los jóvenes no pueden emanciparse y quedarse en Torrejón, tienen que ir a otras zonas. Porque
los alquileres y las viviendas son totalmente inaccesibles en nuestra ciudad. Es una locura lo que se está pagando. Y así como con el resto de las políticas que tienen que ver con políticas sociales, pero en concreto el tema de la vivienda, y ahora más que han quebrado la empresa municipal de la vivienda y suelo, pues muchísimo, muchísimo peor. Hablando de viviendas, y aunque no sea específicamente de Torrejón, es noticia de esta misma mañana, España condenada por el Parlamento Europeo por cortarle la luz desde hace 4 años a los vecinos de la Cañada Real. Nosotros desde la comunidad, nuestro grupo llevó una moción con respecto a esto a la Comunidad de Madrid, porque por el estado lamentable que estaba ese barrio, porque no podía ser que les cortaran la luz y dejarles así, sin subsistencias mínimas. A mí esto, claro, pues como persona, como ciudadana y como persona que habita un hogar, o sea, me parece hiper mega heavy que este tipo de cosas puedan suceder. Pero esto lo que nos tiene que hacer ver es que Ayuso en realidad gobierna para las élites. Y si no tienes recursos, y si tienes que vivir en una casa prefabricada o construida por ti, si no tienes muchos recursos o no tienes muchísimos amigos como tiene ella en el Quirón, pues te dejan a la intemperie, te dejan solo, te dejan sin ayudas, te dejan abandonado, te dejan sin luz. Y vamos con el último tema, quizá el que más revuelo va a montar y el más técnico. Vamos a ir poco a poco porque si no podemos perdernos. Vuelve, parece ser, la gasolinera a la calle Grafito. En concreto, hay que recordar que cuando se aprobó la permuta, el intercambio de suelos, se aprobó solo para una parte, la parte segregada de la parcela grande. La parcela grande sigue siendo de Plenoil y, según explicaba el PSOE, tiene intención de construir una estación de servicio ahí. La moción decía que le habían preguntado a unos operarios y que los operarios habían dicho que ahí van a construir la gasolinera. Pero lo que nosotros hemos votado es una enmienda a la totalidad que dice que hay que alabar, agradecer la magnífica gestión del alcalde que ha logrado que ahí se impida la construcción de una gasolinera y que se ponga un aparcamiento en superficie. Pero la verdad es que cuando yo pregunté en la comisión informativa sobre por qué no se construye un aparcamiento en altura en esa parcela, dijo que es que la parcela es tan pequeña que no cabría ni la rampa. Esa es la verdad, o sea, la verdad es que se ha permutado un trozo pequeño de una parcela por una parcela de mucho más valor, por una parcela mucho más grande, por una parcela mucho más accesible, por una parcela que era un espacio verde, que era ya un parque, y se han talado los árboles de ese parque para ofrecérsela a esta empresa. Pero es que se ha gestionado tan mal porque se podía haber hecho, nosotros no estábamos en contra, yo hubiera preferido que se pusiera en el polígono de las Monjas esta gasolinera, pero es que se ha gestionado tan mal que en vez de coger y pactar, pues mira, vamos a pactar, te voy a entregar una parcela mejor, te voy a entregar una parcela mayor, pero por la totalidad de la parcela, no por una parte de ella pequeñita. No, por la totalidad de la parcela. Y te entrego una mejor, pero a cambio tú tienes que renunciar a la de la calle Loeches 88 y 90. Pero no, su gestión es pésima. Y cuando estás gobernando no te lo puedes permitir. Gestionar así, porque estás gestionando con el dinero público de todos los torrejoneros y todos los torrejoneras. Estás gestionando con la salud de todos. Y lamentablemente, pues esto no ha quedado claro. Lo único que ha quedado claro es que al Partido Popular lo único que le interesan son las fiestas y los conciertos y nada más. Lo que contaba el PSOE es que justo después de aprobar la permuta, Plenoil denunció a Torrejón por otra parcela, que es la de la carretera de Loeches, y han ganado esa sentencia. Esa es una información que tenía él, pero que nosotros no teníamos, porque nosotros lo hemos preguntado. Nosotros lo hemos preguntado en pleno
y no teníamos esa información. De hecho, nosotros preguntamos en la comisión informativa qué era lo que había pasado con los recursos que había puesto Plenoil con respecto a la gasolinera de la calle Loeches. Y no se nos da información, nos dicen que bueno, que hay algunas a favor, hay otras en contra, que esto va para largo, y mientras tienes en vilo a todos los vecinos. La verdad aquí es que no se ha gestionado fatal. La verdad aquí es que en vez de permutar una parcela por otra, se ha dado una parcela mucho más grande por un trocito de otra parcela y no hay nada más, no hay un compromiso por parte de Plenoil. No solo no hay un compromiso, sino que además ha denunciado al ayuntamiento para que pueda construir esta gasolinera. Pero las consecuencias son aún peores, porque según desvelaba el PSOE, además, o sea, como resultado de esta sentencia, Plenoil ha denunciado la ordenanza en su conjunto. Es decir, si tumban la ordenanza, se podrá construir gasolineras en cualquier sitio, sin respetar los 100 metros de aparques y similares. Y en vez de mejorar la ordenanza, a nosotros nos han dicho básicamente que somos nosotros los que estamos a favor de la gasolinera. O sea, en vez de modificar la ordenanza, en vez de intentar hacer las cosas bien, lo que han hecho es retorcer todos los argumentos para decir que como nosotros votamos en contra de premiar al alcalde y agradecer al alcalde su inmensa colaboración y gran ayuda, etcétera, que como nosotros dijimos que esa reacción no la podíamos votar, porque nosotros somos los que estamos a favor de la gasolinera y en contra de toda la plataforma.